cordial saludo. Estamos en Encuentro Libertario y hoy el tema que vamos a platicar es en relación al feminismo, la censura, la derecha y bueno, todas estas situaciones que estamos viviendo actualmente. Nos acompaña una persona de gran envergadura, un intelectual, filósofo, escritor, es el doctor Santiago Navajas. El doctor Santiago Navajas tiene libros publicados muy interesantes, muy recomendables, como Eso no estaba en mi libro de Historia de la Filosofía, Manual de Filosofía para la Pequeña Pantalla, y su última obra, me parece, doctor, es El Hombre Tecnológico y el Síndrome de Blade Runner. Me parece que esa es su última obra. Bueno, bienvenido, doctor Santiago, es un gusto escucharlo, a hablar sobre los puntos que tiene para compartirnos del feminismo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo esta charla con vosotros desde España hacia México y de ida y vuelta. Esa conversación que, como hemos comentado antes, es uno de los efectos colaterales positivos que tiene una situación tan trágica como la de la pandemia, el hecho de que podamos comunicarnos a través de Zoom desde Hispanoamérica y España y de esta forma poder crear una comunidad hispanoamericana, porque nosotros tenemos una serie de factores culturales que nos hacen ser específicos, muy diferentes, por ejemplo, a los anglosajones, que son los que desgraciadamente están imponiendo un modelo cultural que muchas veces lo intentan imponer también a nosotros, ¿no? Entonces también es una forma de crear fuerza cultural en ese debate global que se está expandiendo porque efectivamente a través de Internet pues vivimos ya no en México, no vivimos en España, sino que vivimos en lo global. Y dentro de eso global creo que es fuerte e interesante hacer fuerza entre gente que compartimos una lengua, unos valores y una historia que ha tenido sus momentos negativos, claro, pero como también dentro de cada país, pero que en general creo que es una de las historias de más éxito del mundo y que nos hace necesario sentirnos orgullosos de nuestro pasado y sobre todo ser muy optimistas respecto al futuro, ¿no? Entonces todo lo que podamos aprender de nuestros países yo creo que puede ser muy enriquecedor y muy positivo. Claro que sí, muchas gracias y bienvenido nuevamente, doctor. También quiero presentar a mi compañera que hoy vamos a estar interactuando con el doctor. Ella es María José Salinas Majo. Es licenciada en comunicación, es activista feminista liberal, forma parte y es miembro activo del Partido Libertario de México. Además, bueno, de una persona con un recorrido cada vez más creciente en el mundo del liberalismo. Majo, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio, de verdad muy emocionada. Eduardo, gracias por el espacio acá en tu programa y sobre todo al doctor Santiago, qué interesante pues el tema que vamos a tratar hoy. Muy agradecida, de verdad. Gracias, Majo. Pues vamos a comenzar. Doctor Santiago, quiero plantear una pregunta para saber cuáles son sus interpretaciones al respecto. Me gustaría presentarla de la siguiente forma. Bueno, podemos decir que a lo largo de la historia, la representación del ser humano siempre ha sido de acuerdo a su circunstancia y a su lugar. Por ejemplo, el ser humano se ha representado a sí mismo desde la concepción mitológica hasta las minucias y la formalidad de un pensamiento científico. A lo que me refiero es que la idea del hombre y de la mujer juegan un papel muy importante de acuerdo a su momento histórico. Muchas veces juzgar la historia a partir de nuestro presente y mirar hacia el pasado puede ser un tanto injusta. ¿Y esto a qué va o a qué viene con el feminismo? Pareciera que hoy en día hay un tipo de feminismo que está creando una nueva mitología, una nueva representación de la mujer, que la canaliza justamente como una construcción mitológica, ese eterno feminismo que siempre ha existido y que hay que erradicar. Hay cuestiones muy ciertas, hay cuestiones que realmente son importantes destacar, pero lo que yo le quiero preguntar, doctor, ¿podemos hablar hoy o podemos corresponder a esa mitología feminista que la mujer siempre ha sido explotada, que la mujer siempre ha sido sometida a un mundo patriarcal, tomando como en cuenta estas referencias históricas, que a veces nos olvidamos de la historia? Por favor, me gustaría saber su opinión. Sí, es una pregunta muy interesante porque precisamente aquí en España, por ejemplo, hay muchos libros que tratan de explicar la historia del feminismo. Lo que pasa es que el feminismo actualmente, fundamentalmente en España, está dividido entre un feminismo de izquierdas y un feminismo de derechas. El feminismo de izquierdas es un feminismo
que a su vez se subdivide en diversos campos, como puede ser el feminismo socialista, o el feminismo de género, o el feminismo radical, o el feminismo queer, es decir, muchos tipos de feminismo, pero siempre de izquierdas, y luego intentaremos explicar qué significa eso de feminismo de izquierdas, y siempre además con una voluntad de dominación y de imponer una hegemonía al resto de la gente, incluso mediante la violencia. Aquí en España, por ejemplo, en las manifestaciones feministas han intentado expulsar a las feministas liberales, aquellas que eran partidarias de ese feminismo dominante, ese feminismo hegemónico, y que eso es muy importante decirlo, forma parte de su ADN autoritario. Es decir, hay un feminismo autoritario que tiene también sus raíces históricas, como bien señalaba, en un tipo de visión del mundo que lo que hacen es negar la naturaleza humana. Entonces, como niegan cualquier tipo de naturaleza humana, pues lo que hacen precisamente es, como muy bien has comentado, crear un mito que surge estrictamente de forma ideológica, y entonces con respecto a esa ideología se produce un conflicto con lo que es el mundo de la naturaleza real. Es muy importante por eso, y en ese sentido yo soy quizá una minoría con respecto al tema, porque en España el feminismo y en general en Europa está muy mal visto, e incluso la mayor parte de las mujeres reniegan de ese término feminista porque ha sido una bandera que han cogido casi como un monopolio desde el mundo de vista de la izquierda. Un ejemplo te voy a dar. Una de las artistas más importantes actualmente en el siglo XXI es la portuguesa Joana Vasconcelos, que tuve la oportunidad de ver una exposición suya magnífica en el Museo Guggenheim de Bilbao hace unos cuantos años. Cuando le preguntan a Joana Vasconcelos si ella es feminista, abjura del término y dice que ella no es feminista. ¿Por qué? Porque claro, una mujer con tanta capacidad y con tanta competencia artística como Joana Vasconcelos no quiere que la relacionen con el tipo de mujer que patrocina el feminismo de izquierdas, que es la mujer cuota. Hemos pasado de un tipo de mujer florero, que era el que defendía más bien el movimiento de derechas, a un tipo de mujer que es muy parecida a esa mujer florero, pero en el sentido de la izquierda, en el sentido de la mujer cuota, aquellas mujeres que no están puestas ahí por lo que hayan conseguido, sino porque han inventado un nuevo patriarcado. Es decir, si antes teníamos un patriarcado que se basaba efectivamente en unos valores dominantes por parte del pensamiento misógino y machista, ¿qué es lo que ha pasado con el feminismo de izquierdas? No ha hecho más que sustituir un tipo de patriarcado por otro tipo de patriarcado. En este caso, ¿cuál es el gran padre de la mujer del feminismo de izquierda, de esas mujeres cuota? El Estado. Es decir, como el gran problema de la izquierda es que ha sustituido al dios medieval por un nuevo dios, que es el Estado, pues las feministas de izquierda no han hecho más que adaptar ese pensamiento clásico de izquierda de sustituir a Dios por el Estado, y ahora adoran al Estado y precisamente quieren que el Estado sea las que las proteja y las que condescendientemente le digan lo que tienen que hacer. Hay un segundo factor, aparte de esa adoración mitológica al Estado que tiene la izquierda, que es el concepto de Marx de la lucha de clases. Es decir, llegó un momento en la historia europea en la que Marx pasó a ser alguien que era negativo, que era alguien venenoso y era alguien con la que rechazaban. El Partido Socialista Obrero Español, por ejemplo, que es el Partido Socialista por antonomasia aquí, abjuró de Marx en 1979. Es decir, en 1979 declaró a Marx como que no iba a ser un poco su patrón ideológico, porque sabían que con ese tipo de patronaje nunca podían acceder a ganar unas elecciones. Pero aunque abjuraron de Marx, sin embargo, se quedaron con mucho de su pensamiento, de mucho de sus inercias dentro de su esquema mental. Y hay una idea de Marx que es fundamental, que es la que el motor de la historia es la lucha de clase. Es la idea de que lo que tiene que ganar una clase, lo que tiene que ganar un grupo, es porque necesariamente lo tiene que ganar otro. Frente al liberalismo, que plantea la sociedad como un juego de suma positiva, en la que todo el mundo podemos ganar a través del libre intercambio en el comercio y del diálogo en la democracia parlamentaria, lo que hace Marx y lo que hace el marxismo es plantear una guerra dentro de la sociedad entre distintos grupos. Una vez que el concepto de clase pasó a estar obsoleto, ¿qué es lo que ha hecho la izquierda? Inventar nuevos grupos, inventar nuevos colectivos. Entonces, al concepto de clase lo ha sustituido el concepto de género por un lado y el concepto de identidad étnica por otro, ¿no? Y entonces estamos atrapados aquí en una nueva guerra cultural neomarxista en el que el feminismo de izquierdas ha caído en esta trampa del enfrentamiento, en este caso de hombres contra mujeres. ¿Qué tenemos que hacer desde el punto de vista? Un poco lo que llevamos haciendo en mi periódico aquí en España, que es Libertad Digital, que en mi caso yo lo que hice fue una serie de reivindicaciones de aquellos feministas que han existido en la historia de Occidente, desde Platón hasta
nuestros días. Por ejemplo, el gran libro sobre feminismo lo ha escrito un liberal, como fue John Stuart Mill en el siglo XIX, que no solo se quedó en la teoría, sino que en el Parlamento británico defendió el sufragio femenino, perdón. Pues tenemos ahí una serie de pensadores y una serie de dramaturgos, desde, ya te digo, desde Platón en la República, pasando por Sófocles y su Antígona, llegando hasta Cervantes y Shakespeare, que tienen unos personajes femeninos de una potencia extraordinaria, hasta llegar en España, por ejemplo, a Benito Feijóo, que también fue un defensor de los derechos de las mujeres, o cómo empezó el feminismo en Occidente de nuevo, cuando en el siglo XVIII Olympe de Gouges en Francia se enfrentó precisamente al pensamiento extremista de izquierda de Robespierre y de los jacobinos, precisamente no solo para defender los derechos de las mujeres, sino en general de todos los seres humanos, pero en particular, claro, de las mujeres, porque es cierto también que las mujeres han tenido una particular forma de discriminación que también hay que reconocerla y también hay que combatirla específicamente. No sé si con esto, Eduardo, he sido específico con respecto a tu respuesta. Una de las cosas que yo sí creo que es importante, y termino con esto, es la importancia desde el liberalismo de defender un feminismo liberal, no entregarle esa bandera a la izquierda, sino defendiéndola. Y tenemos, por ejemplo, en España a una gran feminista liberal como es María Blanco, de la que recomiendo absolutamente sus libros, por ejemplo, Afrodita desenmascarada, que precisamente plantea un feminismo liberal para el siglo XXI, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, no dejarnos robar la bandera del feminismo por parte de la izquierda y oponerle un discurso en el que tenemos las mejores herramientas, porque, insisto, el feminismo surge en el siglo XVII con John Locke y encuentra su primera fundamentación explícita en Olympe de Gouges y luego alcanza su cima teórica con John Stuart Mill en el siglo XIX. Pues tenemos que seguir esa tradición liberal de defender el feminismo. Luego, si querés, nos podemos meter un poco en los detalles de qué pasó con John Locke, qué pasó luego con Olympe de Gouges o John Stuart Mill en esa defensa liberal del feminismo y de los derechos de las mujeres, que es una lucha humanista, al fin y al cabo, y el liberalismo es un humanismo contra esos antihumanismos que son el fascismo o el comunismo. Muy interesante su respuesta y claro que sí, ahonda más puntos muy interesantes, esta reivindicación desde la filosofía, tomar la relevancia de Platón, bueno, de Sócrates, hacia la mujer con Diótima, por ejemplo, ¿no? En el simposio que habla que ella le enseñó la filosofía del amor, justamente. Muy interesante, muchas gracias, profesor, su respuesta. A ver si Majo está por ahí, creo que tiene algunos problemas con la conexión. Pero mientras, en lo que Majo se restablece su conectividad con nosotros, usted hablaba mucho sobre la cuestión, bueno, al final de su respuesta, de no perder la lucha cultural. Pareciera que feminismo de izquierda, que adopta ciertos ámbitos emotivos del marxismo, de la lucha de clases, traspasada justamente ahora a la lucha de sexos, pareciera que Gramsci está muy involucrado en todo esto. La hegemonía cultural que ha manejado la izquierda le ha ganado al liberalismo, pues algunas batallas en ese ámbito. ¿A qué cree que se deba esto, profesor? ¿Será que los liberales gustamos más del discurso racional, mientras que los marxistas o izquierdistas utilizan la emotividad y los sentimientos que a veces tienen un impacto más fuerte que las razones? Has dado con la clave, Eduardo. Mañana también tengo una charla con mi amigo Luis Gómez, que es un gran liberal que está en Leipzig, en Alemania, y uno de los máximos expertos en cambio climático y en cómo desde el liberalismo también se pueden dar respuestas racionales, que también es un factor muy importante que has dicho, a la cuestión del cambio climático, en contra de esa mitología pseudoecologista que mantiene la izquierda y que es profundamente anticientífica en cuanto que, por ejemplo, abomina de la energía nuclear o de los transgénicos, ¿no? Pero la clave con la que has dado es Antonio Gramsci, efectivamente. Es decir, ¿qué pasó con la izquierda? Cuando se dieron cuenta que no podían ganar a través de la violencia, a través del terrorismo, que es un poco lo que patrocinaba el pensamiento de Karl Marx, que había defendido que la violencia es la partida de la historia. A partir de los años 80 dieron un giro a eso, ¿no? Una vez que vieron que los grupos terroristas de izquierdas que habían arrasado Europa, la Baden-Meinhof en Alemania, las Brigadas Rojas en Italia, ETA en España, que la hemos padecido hasta hace muy poco tiempo, cuando se dieron cuenta que ese era un callejón sin salida,
pero no porque no tuvieran razón. Ellos siguen pensando que tenían razón, pero se dieron cuenta que no podían vencer de esa forma. Entonces, cuando se dieron cuenta que aunque pensaban que tenían razón y que la violencia era un medio legítimo, lo que hicieron fue hacer una transmutación. Entonces pasaron de Karl Marx a Antonio Gramsci. Y Antonio Gramsci, ¿qué es lo que se dio cuenta? Por eso es tan importante que lo hayas citado, y aquí en España es el referente fundamental en los grupos populistas de izquierdas, que no sé si en México suenan mucho, como Pablo Iglesias o Errejón, gente que ha sacado muchas veces esa idea de ida y vuelta desde Hispanoamérica, sobre todo en Venezuela y en Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que decía Antonio Gramsci? Lo que decía Antonio Gramsci es que hay que conquistar la sociedad desde la base, y la base es la escuela. Entonces, una de las cosas que estamos padeciendo en España es efectivamente ese control de la mente de los ciudadanos a través de una enculturación básica en la escuela. Entonces, aquí en España, por ejemplo, se le dan clases sobre cambio social de género. O, por ejemplo, vienen a los institutos grupos organizados que precisamente se supone que le van a dar clases de afectividad sexual, pero lo que están haciendo constantemente y sin ningún control por parte de las autoridades educativas ni de los padres es someter a los chavales a ese adoctrinamiento pasivo en esos conceptos fundamentales que luego van a asimilar como si fuesen normales y que es muy difícil de desmontar. Eso por una parte, es decir, el control de la escuela es una batalla que luego no lo consiguen vencer del todo, porque los alumnos, y yo tengo muchos alumnos de esa edad, desde los 15 hasta los 20 años, son gente que se resisten, es decir, que no es tan fácil adoctrinarlos, y muchas veces una de las cosas que yo me estoy sorprendiendo es que cada vez me vienen más alumnos que le quieren que le hablen del liberalismo y de lo libertario. Entonces me preguntan sobre el Bitcoin y qué es lo que está pasando con pensadores como Murray Rothbard, que en la Academia Española no se les trata apenas. Tú puedes dar una carrera de filosofía en España que nunca jamás te van a hablar de Friedrich Hayek, por ejemplo, que es un gran apestado dentro de ese mundo académico español que está completamente escorado hacia la izquierda. Entonces, dominan la escuela desde la base, dominan las universidades fundamentalmente en España y en gran parte del mundo anglosajón y de Europa, como por ejemplo ha denunciado ahora el gobierno de Macron. La academia se ha convertido en eso, en el brazo académico de la izquierda política. Entonces, claro, cuando tienes un dominio tal de la escuela, por un lado, de la academia por otro, de las universidades por otro, y el tercer factor del que hablaba Antonio Gramsci, que son los medios de comunicación. En España, todos los medios de comunicación, incluso los que pueden parecer que son más derechas, todos ellos comparten el esquema mental que ha sido capaz de imponer la izquierda gramsciana a partir de la escuela y a partir de la academia. ¿Qué podemos hacer los liberales con eso? Nosotros tenemos una ventaja, y es que siempre hemos estado en la oposición intelectual. Siempre hemos sido una minoría. Hemos estado siempre dando el informe de la minoría. Gente como Raymond Aron, como en Francia, Rebel, como Mario Vargas Llosa en Hispanoamérica, nunca nos han callado. Entonces, por eso hemos sido siempre el enemigo número uno, porque mientras que la derecha, por lo menos en España y en gran parte del mundo, está acomplejada frente a la izquierda, y para que les perdonen la vida les compran desde los conceptos hasta las palabras, hasta la forma de incluso vestir, somos los liberales los únicos que aguantamos esa presión cultural por parte de la izquierda, pero porque tenemos esa tradición cultural. Friedrich Hayek toda su vida fue apartado por parte de las instituciones académicas precisamente por eso. Ludwig von Mises, igual. En mayo del 78, gente como Fernando Savater, etcétera, comentaban que ellos le hacían mucho caso a los comunistas y a los anarquistas porque eran los más hiperbólicos, eran los que llamaban a la revolución y a la violencia. Y que solo luego, mucho más tarde, fue cuando leyeron a gente como Raymond Aron o como Isaiah Berlin, que fueron los que le hicieron ver cuál era la realidad de las cosas. Tú has dicho otro factor fundamental, ¿no? Y es que el liberalismo, al fin y al cabo, hace mucho énfasis en lo racional. Y entonces nosotros tenemos siempre desde nuestra base ideológica una fuerte, por así decir, prevención frente a lo sentimental, porque eso puede dar lugar a la demagogia, hacia el populismo y hacia las malas soluciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues resistir, siendo esa parte minoritaria, un poco el pepillo grillo de la sociedad, y no dejarnos, eso es muy importante, asustar por esa presión que puede tener la izquierda a la hora de dominar todos esos mecanismos que son tan fuertes. Te voy a contar una anécdota que creo que no he contado nunca. Os lo voy a contar a vosotros en exclusividad. Y es que en una ocasión me llamó una profesora que había sido compañera mía
en un centro educativo para confesarme, que no me lo había dicho en directo, pero un año después me comentó que se sabía en el instituto que había una profesora de izquierdas que se había puesto de acuerdo con algunos alumnos para que los alumnos les chivasen a ella lo que yo decía en clase. Una forma de tener a la gente asustada con este tipo de control y de censura. Todo esto vino porque tuve una discusión con esta profesora acerca precisamente del feminismo, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y entonces, frente a mi visión feminista del asunto, se puso absolutamente furiosa de cómo era posible que yo, por ejemplo, le hablase a los alumnos de gente como Camille Paglia o de Clara Campoamor o de otro tipo de feminismo que no es, por así decir, el que oficialmente se tiene que enseñar. Entonces, en lugar de abrir el debate y de hacer un debate público, ella, ¿qué es lo que hizo? Pues trató de buscar algún tipo de cosa que yo dijese en clase, que no sé lo que podría pensar, que podría decir, para denunciarme o para hacer algún tipo de campaña entre los alumnos contra mí. Pero como nosotros no tenemos miedo de ningún sentido, porque lo que nosotros estamos diciendo es precisamente nada más y nada menos que defender lo que es la civilización occidental en su conjunto, la moderna, que es Estado de Derecho, economía de mercado y una esfera inviolable de la ciudadanía, en mi caso nunca voy a tener problemas con eso. Quizá alguien de derecha pudiese tener algún problema porque siempre se les va un poco la olla, porque igual que los socialistas tienen esta pasión por el colectivismo de tipo de clase o de género, es verdad que la gente conservadora tiene otro tipo de inercia hacia el colectivismo de la nación o de la raza o de la etnia o de tú a saber qué, ¿no? Pero nosotros en ese aspecto no vamos a tener ningún problema. En todo caso lo van a tener los socialistas con nosotros cuando denunciemos sus tácticas mafiosas y su aplicación por la violencia para intentar imponer sus tesis. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Propagar este discurso por las redes, que aún no las controlan, aunque qué más quisiera la gente de Twitter o de Facebook o de Google que controlara estas redes, pero mientras no las controlan, vamos a ir simplemente haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es razonar y debatir. Y de verdad que por debajo de toda esa presión gramsciana que intentan hacer sobre los estudiantes luego se meten en Internet, que es una fuente por un lado de mucha basura, es cierto, pero también estamos nosotros. Y cuando nos escuchan dice, pues mira, esos en vez de tirar ladrillos, como hicieron ayer los de Podemos en España contra Vox, pues lo que hacen es debatir y plantear ideas. Excelente su respuesta, profesor Santiago, muchas gracias. Majo, ya estás de vuelta, por favor, tienes el micrófono. Gracias, Eduardo, muchas gracias, doctor. Súper interesante todo lo que nos está compartiendo, pero igual sería interesante también compartir cómo es la situación en México con respecto a las mujeres y el por qué está surgiendo el movimiento feminista con tanta fuerza. Realmente creo que actualmente en México los que hacen o las que hacen temblar al gobierno actual son las feministas, porque son las que se atreven a ir a decirle al presidente que actualmente, por ejemplo, tenemos una situación muy particular acá de que hay un candidato a gobernador de un estado que tiene 4 denuncias de violación y aún así el presidente no se ha mostrado en contra, ni le han quitado la candidatura, etcétera, y las feministas han hecho una manifestación, por así decirlo, increíble, monumental, se les reconoce esa parte, pero lamentablemente lo que viene por detrás de este movimiento, pues evidentemente es todo este adoctrinamiento marxista. Pero yo veo que hay muchas mujeres, en lo particular como activista del feminismo libertario, veo muchas mujeres que no comparten las ideas radicales de las marxistas, ¿no? En este caso, el odio hacia el hombre en particular, el hecho de que digan que el enemigo es el hombre, cuando sabemos que el enemigo que tenemos como sociedad es el machismo, por así decirlo, y que este machismo somete tanto a hombres como a mujeres y que nos tiene divididos. Y pues actualmente lo que estamos haciendo con el feminismo liberal es tratar de acercar estas ideas, de decir, no, el feminismo no promueve el odio al hombre, no promueve esto, pero lo que a mí, o lo que yo me he encontrado, doctor, y es a donde quiero hacer mi pregunta, es de que estas marxistas, cuando intentan como demeritar el feminismo liberal, dicen, no, es que ese feminismo es clasista, no ve por las clases oprimidas o por los obreros, por las mujeres obreras, solo es para mujeres que estudiaron, ¿no? O sea, traen como este concepto. Entonces, me gustaría que nos compartiera esa parte, cómo podríamos definir que el feminismo libertario defiende a todas las mujeres o incluso a los hombres contra el machismo y que nada tiene que ver con clasismo, ¿no?
Gracias. Muy bien, encantado de volver a verte, Majo, después de esa que te has venido abajo con el laptop, me parece. No me he puesto aquí por casualidad, no sé si veis al fondo, el cuadro que tengo al fondo, es la Venus de Velázquez, que está en la National Gallery de Londres. Y me he puesto aquí no por nada, sino para que se viese, porque la Venus de Velázquez en 1914 la rajaron. Fue alguien con un hacha a la National Gallery y le pegaron 7 hachazos. Yo le pregunto a mis alumnos, ¿quién creéis que le pegó 7 hachazos a la Venus de Velázquez? En 1914 todo el mundo me dice, pues seguro que era un fanático de derechas, un religioso, alguien que pensaba que mostrar un desnudo era un atentado contra Dios, un pecado, ¿no? No, los 7 hachazos se las metió una sufragista británica que luchaban por el sufragio de las mujeres, pero muchas de ellas lo hacían desde el sufragismo de izquierdas. Entonces, adoptaban esa táctica marxista de la violencia para conseguir los objetivos políticos que buscaban. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo insisto mucho en que hay que siempre adjetivar conceptos que la izquierda no quiere que se adjetiven. Por ejemplo, el concepto de democracia. Todos somos demócratas, pero no es lo mismo la democracia liberal que la democracia popular, que la democracia orgánica. En España teníamos una dictadura, pero los franquistas no decían que era una dictadura, decían que era una democracia orgánica. Y claro, hay toda una corriente filosófica que defiende que la auténtica democracia es una democracia en la que no haya participación política, en la que no haya partidos políticos, en la que no haya derechos fundamentales. En Hispanoamérica han sufrido dictaduras comunistas, que tampoco se llaman así mismo dictaduras comunistas, sino democracias populares, ¿no? Ahí tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela. Eso también tenemos... Yo cuando era pequeño, para mí era una confusión, porque había 2 Alemanias entonces, que era la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Y no entendía muy bien si la República Democrática Alemana se llamaba así, porque era una dictadura. Entonces, claro, tenemos que darnos cuenta que no basta con ser demócrata y tampoco basta con ser un feminista. Hay que explicar siempre el tipo de feminista que se es. Porque claro, si tú vas a atacar al machismo, que es un tipo de discriminación, pero en contraposición vas a defender otro tipo de discriminación opuesta, sigue siendo lo mismo. Es decir, lo que no tiene sentido es ser un machista inverso como son las feministas de izquierdas, que lo que hacen es acabar con una jerarquía para imponer otra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por tanto? Defender un feminismo liberal que sea humanista. Y eso lo decía la principal feminista de España, que fue la que consiguió que las mujeres en España votasen, que era Clara Campoamor. No sé si en México os ha llegado este nombre de Clara Campoamor, que es un referente fundamental en el feminismo español. Clara Campoamor era una diputada durante la Segunda República, y cuando ella defendía el voto de la mujer, lo hacía desde una perspectiva individualista, porque ella decía que cada mujer era un ser humano que se debía a sí misma, a su autodeterminación personal, y que no tenía por qué estar subordinada a un concepto de clase, ni mucho menos de género. Y tuvo mucha oposición, incluso más que en la derecha, en la propia izquierda, porque había mucha gente de izquierda, por ejemplo, la que se opuso a ella en el Parlamento español, que era Victoria Kent, que decía que no había que darle el voto a las mujeres porque las mujeres iban a votar mayoritariamente a la derecha. Claro, un liberal diría, ¿y qué? Cada mujer es independiente una de otra. Las mujeres, me encantó esa frase de Susan Sarandon, la actriz norteamericana, que le dijeron, ¿va a votar usted a Hillary Clinton? Y dijo, no, porque yo soy más favorable a Bernie Sanders. Y yo soy una mujer, y no voto con la vagina, yo voto con el cerebro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando miramos a las mujeres como sujetos políticos, no contemplarlas como un útero andante, sino como un cerebro que piensa. Y las mentes no tienen género, es decir, no tiene sentido que se haga unas matemáticas para las mujeres y unas matemáticas para los hombres. No tiene sentido que se haga una democracia para las mujeres y una democracia para los hombres, porque como sujetos políticos, y este es un concepto fundamental en el liberalismo, somos todos personas. Es decir, cuando hablamos de sujetos políticos, hablamos de personas, y ahí no hay género, no hay sexo, y todos tenemos los mismos derechos, y se nos tiene que aplicar las categorías políticas como sujetos individuales, y no como miembros a una clase o a un género. Ahora bien, y eso sí que es lo que, como sujetos políticos somos absolutamente iguales, y este fue un descubrimiento de Platón en la República, que Platón tendría muchos defectos, pero hay que reconocerle que fue el primer feminista de la historia, porque se dio cuenta que a la hora de pensar,
las mujeres eran exactamente igual que los hombres y en su academia, allí en Atenas, había mujeres dentro de su academia, lo cual en una sociedad tan misógina como era la griega era algo revolucionario. Pero volvemos a nuestros días. Entonces tenemos una serie de problemas que efectivamente sufren las mujeres como miembros de un colectivo. Lo que no tenemos que tratarlas solo como miembros de ese colectivo, pero sí aplicarles medidas específicas. ¿Cuál es el principal problema que tienen las mujeres en España? El tema de la conciliación, que es lo que le hace perder tiempo en el trabajo y en ese sentido le hace al final tener una desventaja con respecto a los hombres. Pues entonces sí tiene sentido que hagamos unas medidas específicas que pueden hacer que las mujeres efectivamente, por la cuestión de que tienen hijos, pues pueden verse discriminadas en el mercado de trabajo. ¿Cómo podemos ayudarles en ese sentido sin tener que discriminar a los hombres? Un poco lo que comentaba antes Eduardo, que no hace falta perjudicar a los hombres para beneficiar a las mujeres. Pues, por ejemplo, en España tendríamos que hacer cuestiones como la guardería de 0 a 3 años, para que las mujeres no tuviesen ningún problema a la hora de tener esa conciliación entre el mundo de la empresa y el mundo de la familia. Es decir, tenemos que tener en cuenta la especificidad de las mujeres con respecto a los hijos, pero eso no significa, claro, tener que discriminar a los hombres ni ver a los hombres como un colectivo que haya que en ningún sentido discriminar. Otra medida que podemos hacer y que tenemos que proponer los liberales en ese sentido para que no haya ningún tipo de sesgo en contra de ella. Pues, por ejemplo, en las orquestas de música. Hasta hace muy poco tiempo había orquestas como la de Viena que no permitían que las mujeres tocasen, lo cual es absurdo. Cualquiera que le guste la música clásica sabe que hay una cantidad de mujeres intérpretes y de directoras mujeres que son tan válidas como los hombres, claro, ¿no? Pero existen unos sesgos actuales que además pueden funcionar de forma inconsciente. ¿Qué podemos hacer de una forma tal que se eliminen esos sesgos sin tener que perjudicar a nadie? Pues que las audiciones para contratar a esos músicos se hagan a ciegas. Entonces, un procedimiento como ayudar a que las guarderías sean gratuitas de 0 a 3 años o hacer audiciones a ciegas a la hora de que se contraten músicos, son medidas que implementa el feminismo liberal para efectivamente tener en cuenta lo que antes comentaba Majo, que es cierto, es que todavía hay grandes sesgos en la sociedad y grandes grupos sociales que tienen estos prejuicios contra las mujeres. Entonces tenemos que hacer políticas efectivas para ayudar a las mujeres, lo cual no significa, como hace el feminismo de izquierda, tratarlas de forma condescendiente, por ejemplo, poniendo algunos tipos de cuotas para que puedan meterse dentro de las orquestas o meterse dentro de las universidades. Porque las mujeres han demostrado que no necesitan ningún empujón para meterse dentro. Lo único que necesitan son un concepto fundamental en el liberalismo, que es la igualdad de oportunidades. Entonces, cuando tienen igualdad de oportunidades, las mujeres eligen lo que quieren hacer. Aquí en España ya la mayor parte de los jueces son mujeres, porque son las que más ganan las oposiciones, que son procedimientos ciegos con respecto al sexo. Pero por otra parte, las feministas de izquierda tratan de obligar a las mujeres a que vayan a hacer carreras como informática o como matemática, cuando las mujeres lo que quieren hacer, porque es lo que están eligiendo libremente, son las carreras como la de medicina o la de psicología. Entonces, ¿por qué tiene que venir ahora una ministra a decirle a las mujeres lo que tienen que hacer o lo que tienen que estudiar o a lo que tienen que dedicarse? Que, por cierto, la ministra que les dice a las mujeres que tienen que irse a las carreras de ciencia, ella misma ha elegido una carrera de letras, con lo cual ahí se introduce una contradicción, ¿no? Efectivamente, para llegar al 50%, ese 50% mecánico con el que piensan las feministas de izquierda, tendríamos que hacerlo como el único país del mundo que consiguió la igualdad exacta, la Unión Soviética. Pero claro, queremos un país como el de la Unión Soviética que nos diga a cada uno lo que tenemos que hacer porque le beneficia al colectivo. Los liberales no. Los liberales confiamos en la espontaneidad social, en la libertad de la gente y en la propia inteligencia de la gente para decidir su propio destino. Sin embargo, en este caso, las feministas de izquierda me temo que se creen superiores a las mujeres para decirles lo que tienen que hacer. Hemos pasado de que sean los obispos en las conferencias episcopales lo que le digan a las mujeres lo que tienen que hacer con su cuerpo, a que vengan ahora las conferencias de feministas de izquierda a que le digan a la mujer también lo que tienen que hacer con su propio cuerpo. Aquí tenemos una polémica ahora en España que hemos conseguido muchas conquistas sociales, ahora nos queda la última, que es la de la gestación subrogada. Entonces aquí tenemos a las feministas de izquierda que defienden el derecho de las mujeres para que aborten, claro, pero por otra parte les prohíben el derecho de las mujeres a hacer con su cuerpo lo que quieran. En este caso podría hacer perfectamente con la gestación subrogada. ¿Por qué no? Entonces tenemos a las feministas de izquierdas, en el fondo no son más que obispos disfrazados de liberadoras de la mujer, pero siguen siendo tan puritanas y siguen siendo tan autoritarias como eran antes
los obispos que dominaban la cultura hegemónica. Hemos sustituido a los obispos patriarcales por las monjas, entre comillas, con respeto hacia las monjas de verdad del feminismo de género. Me parece como, perdón, creo que súper interesante todo lo que compartió, doctor, porque totalmente de acuerdo, es increíble cómo ahorita este feminismo marxista se ha apropiado del movimiento y sobre todo es muy preocupante que este tipo de feminismo está llegando mucho a las más jóvenes, a las chicas más jóvenes que se apoyan con este feminismo, que evidentemente sabemos que existe este machismo en las familias, en los núcleos familiares, porque evidentemente no se ha atacado de raíz el problema, sino que se enfoca en decir, no, es que te tienes que deconstruir y entonces eso significa que a todos los hombres son potencialmente violadores. Y es como, no, a ver, no te equivoques, al final hay mujeres también muy machistas y que ejercen este machismo sobre otras mujeres e incluso, como bien lo mencionan, las mismas marxistas se vuelven de alguna forma machistas porque juzgan a otras mujeres. Yo veo que en la cuestión de, por ejemplo, de la prostitución, convergen las marxistas con la parte de la derecha, en la parte moral, de que dicen hay que abolir la prostitución, ¿no? O sea, ellas dan por hecho que ninguna mujer que se prostituye lo hace por propia voluntad. Ellas dicen, no, todo es explotación, ¿no? Entonces, ahí hay como muchas contradicciones. Pero mire, doctor, hay algo que yo le quiero preguntar a usted y que yo veo que es una constante. Ahora recién que publiqué el banner donde estaba usted invitado, una feminista marxista me comenta y me cuestiona, ¿cómo un hombre va a venir a hablarnos de feminismo? ¿O por qué a un hombre va a venir a hablarnos de feminismo? Entonces, mi pregunta sería, doctor, si hay hombres interesados en involucrarse en el tema del feminismo, ¿cómo sería la mejor manera y que hubiera un argumento válido para decirle a las marxistas, el feminismo no es solamente de las mujeres, también se tienen que involucrar los hombres, ¿no? Claro, tú fíjate esa mentalidad tan triste que es la del colectivismo, que encierra a las personas en grupos de los que no pueden salir, ¿no? Entonces constituyen rebaños y no pueden salir de ese rebaño. Aquí en España, por ejemplo, sufrimos a los nacionalistas. Los nacionalistas te dicen que tú perteneces a una nación y que, por tanto, por pertenecer a esa nación ya por nacimiento, porque desde el feto los genes serían así, pues ya nadie puede hablar en este caso, de Cataluña o del País Vasco, ¿no? O llegan estas feministas de izquierdas y te dicen que porque tu sexo es tal, no puedes hablar de las mujeres. En ese aspecto yo Majo, hago una pequeña trampa. ¿Sabéis cuál es esta teoría del feminismo de izquierda queer, según la cual no tenemos sexo, todo es una construcción social y, por tanto, el género que tenemos cada uno lo podemos elegir a la carta, ¿no? Entonces hay como 27 tipos de género y, por tanto, cada uno elige lo que quiere ser según cómo se siente. Entonces, alguna vez me han dicho eso en algún congreso feminista y mi respuesta es la siguiente, y es que yo me autodetermino como gender fluid. Gender fluid es que mi género es fluido. Entonces, como mi género es fluido, yo soy hombre o mujer dependiendo de las circunstancias y de lo que a mí me interesa y de cómo yo me siento. Entonces, cuando hablo de feminismo, considerarme que soy mujer. Entonces, en este aspecto ya salvo esa estupidez que te han comentado por las redes sociales, que verdad, lo que yo digo es una estupidez, pero es que muchas veces contra este tipo de estupideces no tienen más remedio que responder con humor y llevar a sus últimas consecuencias precisamente sus postulados, porque si su postulado es que yo me tengo que desconstruir como hombre para construirme como yo quiera, pues ya está, me voy a construir como mujer y aquí me veis ahora hablando como mujer, aunque me llamo Santiago, tengo gametos masculinos, genitales masculinos y tengo toda esta pinta de hombre. Pero da igual, como según ellos la construcción social es autodeterminada, pues aquí estoy yo autodeterminándome. Una vez que sales un poco de llevar al absurdo esa teoría tan delirante que tienen de que nos podemos autoconstruir como quisiéramos, como si Charles Darwin no hubiese existido y como si la naturaleza no se aplicase a nosotros los seres humanos porque somos algo así como ángeles destinados a ese paraíso comunista. Una vez que asumimos nuestra condición de hombre y de mujeres, tenemos que responderles que cuando yo estoy pensando y estoy exponiendo estas ideas no tienen sexo y no tienen género. 2 más 2 es igual a 4, igual para mujeres que para hombres. Que es igualdad de derechos entre hombres y mujeres no es una idea ni de hombres ni de mujeres, es una idea liberal y humanista.
y que en general los seres humanos, cuando tratamos de temas que son humanos, no hablamos ni como hombres, ni como mujeres, ni como proletarios, ni como burgueses, sino gente que somos capaces de hablar con una expresión que decía Spinoza, que a mí me encanta, que es subespecie aeternitatis, es decir, desde el punto de vista de lo universal. Tenemos esa capacidad, los humanos, de ser capaces incluso de pensar contra nosotros mismos. Entonces, esa capacidad de pensar contra nosotros mismos, de superar nuestros propios sesgos, de ponernos en lugar del otro, que es una de las ideas fundamentales de Adam Smith, que es mi pensador liberal preferido, y en la teoría de los sentimientos morales, él profundiza en la idea del juez imparcial. Entonces, lo que dice es que tenemos que educarnos para conseguir superar nuestros propios sesgos, nuestro propio narcisismo que nos hace ver el mundo de nuestra perspectiva y poder compartir la perspectiva de los demás. ¿Cómo yo puedo pensar y sentir como una mujer? Porque tenemos una capacidad empática, no solo sentimental, sino sobre todo cognitiva, para ponernos en lugar de otras personas y ser capaz de sentir lo que piensan otras personas y de pensar como otras personas. Tenemos ejemplos maravillosos en la literatura. ¿Quién ha pensado cómo funciona una mujer, como hizo Flaubert en Madame Bovary o como hizo Clarín en La Regenta? También Virginia Woolf creó caracteres masculinos fantásticos. Es decir, las mujeres pueden pensar y sentir como los hombres, los hombres podemos sentir y pensar como las mujeres. Lo que sí es necesario es tener esa capacidad y esa voluntad también de querer salir del propio ego y ponerte en el lugar de los demás. Muchas veces se olvida que cuando Adam Smith defendía el egoísmo y la riqueza de las naciones desde el punto de vista del comercio internacional, pero la teoría de los sentimientos morales hablaba sobre todo de la empatía y de la capacidad de pensar no desde el yo, sino desde el nosotros. Bueno, pues me pongo en ese nosotros para efectivamente defender la reivindicación que hacen las mujeres, porque es una reivindicación que le afecta directamente a ellas, pero nos concierne a todos en cuanto que seres humanos. Entonces, ¿por qué yo hablo de feminismo? Porque soy un hombre, pero fundamentalmente porque soy una persona y además soy un liberal y además soy un humanista. Entonces, lo que importa no es lo que, a la hora de hablar de estas cosas, no es lo que importa lo que lleva entre las piernas, sino lo que tienes dentro del cráneo. Y dentro del cráneo tenemos una serie de ideas que podemos llegar todos a ellas simplemente ejercitándolas con una voluntad precisamente de querer eliminar esas diferencias que no nos enriquecen, sino que nos perjudican. Hay diferencias que nos enriquecen, como el hecho de ser hombre y de ser mujeres y de sentirnos atraídos sexualmente los unos por los otros, pero hay otras diferencias que nos perjudican. Y una de esas diferencias que nos perjudican es pensar que estamos encerrados en una esfera que no podemos defendernos los unos a los otros de la manera más racional y de la manera más sensible posible. Wow, qué bonita exposición. Ya quiero hacer como clips de video de todo esto para subirlo allá al grupo, porque hice un grupo de feminismo libertario precisamente para poder atraer a estas mujeres que no se identifican con el marxismo, ¿no? Y pues, no sé, Eduardo, si tenga chance de una pregunta más o vamos con la que sigue. Si quieres, ahorita seguimos en el mismo orden, plantea una Vale. pregunta y ahorita, claro que tendrías otra. Una cosa, es que con esto me acabo de acordar ahora que, digamos, yo soy especialmente feminista, muy feminista, y es por mi madre. Porque yo conozco la historia de mi madre, de cómo ella en los años 40 en España tuvo que dejar de estudiar, porque era una mujer. Entonces, en aquella época en España, si en una familia había un hombre y una mujer, solo podía estudiar uno, y normalmente se elegía al hombre. Y mujer, que una mujer inteligentísima, con una capacidad de trabajo excepcional, se tuvo que poner a trabajar desde los 12 años. Entonces, el ejemplo que me ha dado siempre mi madre, de una persona que sin ningún tipo de resentimiento, ningún tipo de animadversión hacia los demás, sin embargo, luego, por su propia capacidad y por su propia potencia personal, ha conseguido llegar a estudiar y ha conseguido las metas más altas dentro de su profesión. Contra todo ese sistema, fue un poco lo que a mí me ha servido de inspiración personal para defender a las mujeres, con lo cual, si esa feminista de izquierda no quiere que yo la represente, es fantástico, pero voy a defender a las mujeres como mi madre, que efectivamente tienen que sufrir a los machistas de derechas, pero también a las misóginas condescendientes de izquierda, que pretenden que mi madre no ha hecho lo que ha hecho en su propio nombre, sino porque ella ha pretendido empujarla. Mi madre nunca ha necesitado cuotas, nunca ha necesitado condescendencia, lo ha hecho siempre con su propio mérito, y lo que tenemos que conseguir, es cierto, es que las nuevas generaciones no sufran de los frenos que sufrió mi madre. Pero a partir de ahí, mi madre es siempre el ejemplo de lo que es una mujer que efectivamente, gracias a su inmensa capacidad y a su inteligencia, consigue conseguir los resultados que ella realmente luego consigue. Muy bella su aportación, profesor. Muchas gracias. Quiero retomar un poquito lo que mencionaba anteriormente,
justamente con la Venus del espejo que tiene allá atrás de Velázquez, tomando como referencia esa anécdota de la sufragista inglesa, que también dijo que pretendía destruir el símbolo mitológico de la belleza, de la mujer más bella de la historia, para reivindicar el lugar de la mujer moderna como un ser político. Bueno, yo le quiero preguntar en relación justamente a esta cultura de la censura, a esta cultura de la persecución, llamada también lo políticamente correcto, pero también en el aspecto del cuerpo. Pareciera que el cuerpo hoy en día es una representación bastante confusa. Ya hablaba usted de las cuestiones de identificarse en un género fluido y demás. Pareciera que es una especie de esquizofrenia o de conflicto de identidad que se está generalizando totalmente. Pero yo le quiero preguntar, ¿por qué será que estos grupos feministas radicales de izquierda están atacando la feminidad, el erotismo, la misma belleza que corresponde a la naturaleza de una mujer, y la convierten en algo muy cercano a un hombre? Sus aspectos son desagradables, son cada vez más masculinas, y el hombre justamente también se vuelve cada vez más femenino en esta crisis o en esta representación del cuerpo contemporáneo. ¿Qué piensa de esto, profesor? Sí, es fantástico. Antes me ha quedado por comentar una cosa que ha dicho Majo, que es muy importante, que es la lucha del feminismo de izquierda contra la institución de la familia. Entonces, lo que trata el feminismo de izquierda es sustituir la familia como núcleo natural de la experiencia humana por el Estado. Entonces, aquí en España es que lo han dicho a las claras, han dicho a las claras que los hijos no pertenecen a los padres, sino que pertenecen al Estado. Ese, digamos, es un remanente platónico. Hemos comentado antes que lo bueno de Platón es el feminismo. Lo malo de Platón es que comienza esa idea de que el Estado es el dueño de la sociedad y, por tanto, de los individuos. Pero lo que tú dices también es muy importante. Me voy a extender un poco sobre eso, porque ahora voy a reivindicar a una feminista norteamericana que recomiendo, que es Camille Paglia. Camille Paglia es una feminista pagana. Yo soy muy liberal pagano. Es verdad que el liberalismo tiene una raíz muy fuerte en el cristianismo, pero también tiene una raíz muy fuerte en el paganismo. Yo soy más pagano que cristiano, lo reconozco. Entonces yo voy hacia la antigüedad clásica, en ese aspecto de la cosa que reivindico también en Platón, en Aristóteles, en los grandes trágicos griegos. Entonces Camille Paglia lo que dice es que efectivamente eso que tú comentas del puritanismo de izquierda, también lo ha comentado Majo antes, de la lucha contra la prostitución de una forma abolicionista y prohibicionista, que es lo único que entiende la izquierda: prohibir, censurar, cancelar. Porque tú puedes estar en contra de la prostitución, pero lo que tienes que hacer en todo caso es tratar de educar a la gente y de convencerla para que no busque cuestiones que tengan que ver con la prostitución. Una vez en un congreso feminista me preguntaron que si yo querría que mi hija fuese prostituta. Aparte de que no tengo hijas, lo que le contesté es que, bueno, en el peor de los casos siempre preferiría que fuese prostituta a ministra de un gobierno, ¿no? Que eso es, digamos, lo peor que puede haber, dada la corrupción moral e intelectual que demuestran los ministros en todos los países del mundo. Pero lo fundamental es precisamente qué sucede con el miedo al cuerpo que tú has manifestado antes. Es que eso forma parte de la idea básica de la izquierda de que no tenemos naturaleza, que todo es cultura. ¿Por qué piensan que ellos que no existe naturaleza y que todo es cultura? Porque, aparte de Platón y de Marx, el otro gran referente de la izquierda es Jean-Jacques Rousseau. Y Jean-Jacques Rousseau tenía esa idea de que el hombre era bueno por naturaleza y lo que la sociedad lo corrompía. Y que la cuestión, por tanto, era tener controlada a la sociedad desde el Estado, para así poder mantener ese estado de naturaleza angelical que tenemos los seres humanos. Entonces, ellos nunca han aceptado una visión de la naturaleza humana tal y como es. Y hay un factor fundamental en la naturaleza humana, como es la sexualidad y el sexo. Entonces, como niegan la naturaleza humana, una de sus derivadas lógicas es que tienen que negar la sexualidad y tienen que negar el sexo. Por eso ellos tratan de introducir esta confusión dentro de la especie humana, negando que exista la heterosexualidad o demonizándola y haciendo que la gente tenga que elegir entre 27 géneros. Porque ellos precisamente, igual que tratan de confundir a la gente con respecto a los referentes familiares, haciéndole creer que el Estado es el que va a sustituir a esos vínculos que uno tiene con la familia, con los hermanos, con los padres. Del mismo modo,
tratan de hacer que uno se desvincule de esa naturaleza humana para sustituirla por una forma de modificación que sea mucho más manejable desde el Estado. Estamos viviendo una distopía que no es la de 1984, es la de Un mundo feliz de Huxley. Y si recordáis Un mundo feliz de Huxley, allí lo que existe es una completa, por así decir, asexualización. No, existe mucho sexo, pero como tú decías muy bien, lo que falta es erotismo. Entonces ellos van a luchar siempre contra el erotismo. Y por eso es por lo que intentan difuminar las fronteras que pueda haber entre lo femenino y lo masculino. Por eso cuando vemos una película ahora de los años 50 o de los años 60, vemos a Cary Grant o a Humphrey Bogart o a Rita Hayworth o a Marilyn Monroe, alucinamos, como decimos, pero hubo un tiempo en que en el mundo había hombres y mujeres. Porque lo que tratan de ir es hacia una moda unisex, que si recordáis formaba parte también de los dogmas culturales de la Revolución Cultural China, cuando no se podía ver ninguna separación que diferenciase a hombres y mujeres y todos iban con la misma ropa, se prohibía el maquillaje, etc. Entonces yo creo que eso va precisamente con lo que te decía antes, ¿no? La negación de la naturaleza humana, uno de cuyos aspectos fundamentales es precisamente la sexualidad, pero la sexualidad vivida no de una forma animal y banal, como puede pasar en Un mundo feliz, sino a través del erotismo, que es, digamos, la sexualidad transmutada por el simbolismo. Era muy significativo que en Un mundo feliz había un autor que estaba completamente prohibido, que era William Shakespeare. Bueno, pues William Shakespeare vuelve a estar súper prohibido en las universidades inglesas, en las universidades anglosajonas, precisamente porque muestra todas esas tensiones pasionales que no diferencian a hombres y mujeres y que hacen que la vida sea tan rica. Pero es que ellos quieren empobrecer la vida, quieren que la vida no tenga tensiones más allá de las que puede controlar el Estado. ¿Qué tenemos que hacer frente a eso? Pues lo que te comentaba antes, la rebelión. Entonces tenemos que, a través del arte, a través de la cultura, a través de la novela, pues volver a crear estos modelos donde efectivamente los hombres y las mujeres nos enriquezcamos a través no del puritanismo, sino a través de esa tensión sexual tan interesante que puede haber entre hombres y mujeres, o entre hombres y hombres, y mujeres y mujeres. Ahí, por ejemplo, las que sí se han revelado han sido las feministas francesas, porque claro, si hay una cultura que vive del erotismo, es la francesa. Bueno, pues en este caso, nuestros colegas franceses nos siguen un poco de modelo de cómo tenemos que resistirnos frente al puritanismo de las feministas de izquierdas. Muchas gracias, profesor. Estamos prácticamente llegando a la recta final. Majo, por favor, ¿alguna pregunta adicional que quieras plantearle al profesor Santiago? Muchas gracias, Eduardo. Pues bueno, aquí surge este mito o otro factor fundamental que tienen el feminismo marxista para tirar como el hate hacia el liberalismo o al feminismo libertario, y es el tema del capitalismo. El marxismo trae un rechazo total al capitalismo, o sea, ya no es el machismo el enemigo, ya no es solamente la parte misógina, sino que ahora es el capitalismo el que oprime a las mujeres. ¿Qué nos pudiera compartir al respecto, doctor? Sí, al capitalismo lo odian, pero porque el capitalismo lo que hace precisamente es, con una palabra que le gusta mucho, empoderar a las mujeres. Si hay una mujer que es odiada más que ninguna otra mujer en el mundo, esa es Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher es tan odiada precisamente porque es la encarnación de lo que puede llegar a ser una mujer en un mundo liberal y en un mundo capitalista. La clave del capitalismo, la lógica del capitalismo, llega a que si tú tienes que elegir entre dos trabajadores, uno es un hombre y uno es una mujer, y la mujer es mucho más competente y eficiente que el hombre, la lógica capitalista te lleva a elegir a la mujer, porque es la que va a ser más productiva y es la que va a hacer triunfar a la empresa en ese mundo de la competencia. Pero eso ya lo decía Marx. Marx en el manifiesto comunista dice, el capitalismo está disolviendo todos los prejuicios, todos los sesgos, todo el mundo mitológico que provenía de la antigüedad en el que también estaba el machismo. No caben los prejuicios ideológicos en el capitalismo, porque eso lleva a una menor productividad. Entonces, ¿dónde es donde las mujeres más han prosperado en el mundo? En los países capitalistas. En los países, en el mundo socialista también prosperan las mujeres, pero todos sabemos que no es lo mismo el valor de una mujer como Margaret Thatcher, que si está ahí es porque se lo ha currado y porque se lo ha trabajado,
que el de las mujeres socialistas, que están ahí porque han incorporado una serie de cuotas que las han llevado a eso, porque viven dentro de una organización estatal que le ha dado una serie de privilegios que han hecho que estén ahí. Y por eso es por lo que las mujeres de izquierda que defienden las cuotas, luego no quieren que se les califique como mujeres cuota y quieren que se les reconozca que están ahí por sus méritos y no por el hecho de haber implementado unos mecanismos que le han llevado ahí. Pero entonces lo que hay que decirles como le dijo Carmen Calvo, una vicepresidenta socialista, cuando quería quitar de en medio a las feministas liberales, y les dijo: no, bonita, esta no es vuestra lucha. Pues lo que hay que decirle a las mujeres socialistas que han llegado por cuotas es: no, bonita, no te vamos a reconocer por tus méritos personales porque no lo has demostrado, porque estás ahí por los mecanismos que tú has puesto, que son los de las cuotas y son los de la condescendencia. Ahora tienes que arrastrar el San Benito que tú misma te has puesto. Entonces, por eso es por lo que odian al capitalismo, porque en el mundo del capitalismo nunca llegarían a triunfar por lo que son y por lo que hacen, sino por el colectivo en el que están y por el Estado y que las ha empujado a eso. El otro día vimos en España una de las fotos más machistas y más misóginas que se ha podido publicar en los últimos años en España, que hemos conseguido un gran nivel feminista. España es uno de los países del mundo donde mejor están las mujeres en todos los ámbitos, ¿no? Y sin embargo, el otro día vimos a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que presumía de 4 mujeres que estaban a su lado y decía el primer gobierno con 4 mujeres vicepresidentas. Y tenía ahí a las 4 mujeres como si fuesen floreros para ponerse las medallas. Si de verdad fuese feminista, dentro de ese mundo socialista, lo que tenía que haber hecho en ese momento es decir: yo dimito, me voy a mi casa como hombre aliado que soy y pongo a una de ellas a presidir el gobierno. Pero no, él se quedó ahí con sus 4 marionetas femeninas que lo único que hacían era precisamente que se pudiese poner las medallas del feminismo. Eso es lo que hace el feminismo de izquierda con las mujeres. Las instrumentaliza, las subordina y al fin y al cabo las está perjudicando constantemente. En España, en los últimos 40 años, solo se ha prohibido un sindicato. Y el único sindicato que se ha prohibido en España en los últimos 40 años es un sindicato formado por mujeres. Y lo ha prohibido un gobierno socialista. Y es porque ese sindicato era un sindicato de prostitutas. Entonces, claro, como eran mujeres y como eran prostitutas, doblemente victimizadas por un gobierno socialista que, insisto, es el único gobierno que ha atentado en España en los últimos 40 años contra las mujeres y contra los obreros, contra las trabajadoras. Bueno, pues esa vergüenza es la que tienen que arrostrar la gente de izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente de izquierda, como está completamente subordinada a su síndrome total de superioridad moral, nunca va a reconocer esos atentados que hace contra las mujeres, contra los trabajadores, porque forma parte también de su historia. Si en España, que hablamos mucho de memoria histórica, la izquierda tuviese que eliminar todo el pasado tenebroso que tiene, casi que se iba a quedar sin historia. Pues por tanto, lo malo en este caso de los socialistas y del feminismo socialista es que si no ha sido capaz de renegar de su pasado tenebroso con respecto a los trabajadores y con respecto a las mujeres, lo peor no es el pasado, sino lo que va a hacer con las mujeres en el futuro, que va a ser más prohibicionismo, más condescendencia y más decirles lo que tienen que hacer con ese machismo inverso que al fin y al cabo es el feminismo de izquierdas. Muchas gracias, doctor Eduardo, muchas gracias. Y pues ya, ahora sí que ya estamos al último, ¿verdad? Decías. Y muchas gracias, doctor Santiago, Majo. Nada más retomando un poquito de lo que acaba de mencionar, ya sin quitarle tiempo, tiene muchos compromisos, profesor. Hablábamos de la deconstrucción del cuerpo, pero también hoy existe una deconstrucción del lenguaje. ¿Qué opina del lenguaje inclusivo, este llamado? En España es una plaga. Es una plaga, y como las plagas se transmiten de una forma que tú un día estás hablando con una persona en español normal, de todos los días, y al día siguiente, sin embargo, ya te hablan en inclusivinés. Entonces uno se queda sorprendido como diciendo, cuando hablan de inclusivinés, en este inclusivinés, ¿no? de repetir constantemente compañeros y compañeras, amigos y amigas, etcétera, de una forma mecánica, que lo que reflejan más bien es una especie de postureo moral, ¿no? Para intentar mostrar que eso es así. Yo me pregunto muchas veces si lo hacen por convencimiento, si lo hacen por no salirse del rebaño o efectivamente que tiene una serie de amenazas de algún puesto. Se está convirtiendo eso en una especie de separación entre izquierdas y derechas. Precisamente hoy hemos tenido un debate en el Parlamento español porque un diputado de la derecha le ha dicho a
a la que presidía la Cámara, señora Presidente. Y entonces se ha ofendido mucho y le ha dicho que no, que se llama señora Presidenta. Y entonces han tenido un rifirrafe por si se han dicho señora Presidente o señora Presidenta. En español se puede decir señora Presidente y señora Presidenta, como se puede decir la juez y la jueza, como se puede decir la concejal y la concejala. ¿Qué decimos los liberales? Que cada uno hable como le dé la gana y como le parezca más correcto desde el punto de vista fonético y gramatical. Yo, desde mi punto de vista, la gente que habla en inclusivinés, pienso que está haciendo el ridículo y que es patético, pero bueno, respeto el derecho de cada uno a hacer el ridículo y a ser patético. ¿Qué es lo malo? Lo malo es cuando intentan implementar eso en una ley y te intentan obligar a eso. En ese sentido, nosotros tenemos que ser muy conscientes de cuáles son una esfera inviolable de derechos. Entonces, eso sí que es un límite al que hay que desobedecer sistemáticamente. Igual que hay que desobedecer sistemáticamente y de una forma inteligente, por ejemplo, en España se están pasando, pero muchísimo, con respecto a las restricciones, a los confinamientos, a los toques de queda que están implementando el gobierno por la cuestión de la pandemia. Es cierto que hay que tener más controles cuando llega una pandemia como esta. Pero claro, el Estado en este caso, y me da igual que sean de izquierda y de derecha, están utilizando esta pandemia como una especie de experimento social para ver cuál es el límite en el que se puede meter dentro de nuestra esfera de derechos y cómo la gente va a aceptar acríticamente que le impongan un toque de queda que es completamente arbitrario y demencial y que está cargándose la economía del país, o que le impongan una serie de requisitos como ir con las mascarillas a las playas o en mitad de la montaña aunque no haya nadie, ¿no? En ese aspecto nosotros tenemos que protestar en las redes sociales y protestar políticamente y luego también desobedecer en cuanto podamos de forma inteligente. Y tenemos que llevar a la gente el convencimiento de que su esfera de derechos es inviolable y hay cosas que nunca puede hacer un Estado por mucho que tenga la mayoría. No te pueden decir cómo hablar, no te pueden decir cómo te tienes que comportar, no te pueden decir más allá de eso que afecte a los demás. Eso, nuestra esfera de derechos y libertades es sagrada y entonces en ese aspecto sí que tenemos que ser muy combativos. En España, por ley, por ejemplo, hay que, las instituciones oficiales dicen que hay que referirse, hablando en español, a las localidades de Cataluña o de Galicia en gallego o en catalán, lo cual es absurdo. Es decir, en español hay unos nombres para esas denominaciones. Entonces yo cuando hablo en español, por mucho que diga el Estado, me voy a referir siempre, por ejemplo, a La Coruña y nunca voy a decir A Coruña, porque eso es un absurdo y es una forma de rendirse ante la dictadura de lo políticamente correcto que aquí en España la derecha ha claudicado absolutamente y lo único que quedamos como una especie de aldea irreductible de galos contra Julio César y sus romanos somos los liberales. Pero en fin, como tenemos, como te comentaba antes, esa tradición de resistencia y por otro lado también tenemos humor e ideas para conseguir rebatir esos dogmas, pues yo creo que al final, si no conseguiremos triunfar del todo, por lo menos sí conseguiremos que el daño que puedan hacer, sobre todo los socialistas, sobre todo la izquierda, sea el menor posible. Muchas gracias, profesor. Por mi parte es todo. Majo, creo que tenías una pregunta más para el doctor. Muchas gracias. Sí. Doctor, como verá, hay muchas dudas, llegaron bastantes preguntas, pero aquí hay una que es bastante interesante y me gustaría preguntarle acerca de la relación que existe del liberalismo con la parte de la derecha o conservadurismo. En este sentido, ¿cómo convergen o en qué punto tienen una relación, no? Sí. Es muy difícil que haya un partido liberal. En España ha habido uno hace poco, Ciudadanos, pero se ha despeñado últimamente. Y es que, claro, nosotros vivimos en una especie de tensión. Y liberales somos muy pocos, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Una vez que reconocemos que somos pocos, tenemos que establecer alianzas. ¿Cuál es la alianza que podemos tener? Con los conservadores, con la derecha, en el terreno económico y con la izquierda en el terreno social. Siempre sin perder de vista lo que advirtió Lord Acton y lo que advirtió Hayek. Y es que de mucho aliarnos con los conservadores o con los socialistas, al final terminamos siendo conservadores o socialistas. Y entonces tenemos que darnos cuenta que por mucho que nos podamos aliar con unos y con otros, los liberales siempre vamos a estar enfrentados al conservadurismo, que están pensando nuevamente en el pasado de una forma acrítica, pero también vamos a estar peleados con los socialistas porque tienen esa visión estatalista y autoritaria de la sociedad. Entonces, a lo que yo animo son siempre a alianzas puntuales
en el terreno, y eso sí creo que sea importante, ¿no? Yo por mi carácter no puedo, ¿no? Pero tengo amigos que aquí en España están en partidos de derechas y gente que está en partidos de izquierdas. Entonces yo sí animo a los liberales a que se metan dentro de los partidos de derecha y los partidos de izquierdas para que los civilicen, para que los hagan llevar lo máximo posible, para que sean una especie de atractores de la gente socialista y de la gente conservadora hacia las ideas liberales. Y en España lo hemos conseguido, ¿eh? En España hemos conseguido, como os comentaba antes, el PSOE, que en el año 79 era un partido marxista, y ahora en muchos aspectos es un partido liberal. Esta mañana he escuchado a Pedro Sánchez, que está en Senegal, hablando de las virtudes del libre comercio, y casi se me caían las lágrimas de los ojos escuchando a un socialista hablando del libre comercio, o Zapatero, que era el anterior presidente y que ahora está convertido en una especie de bufón de Maduro. Hubo un tiempo cuando era presidente del gobierno español que decía que era de izquierda bajar impuestos. Entonces, cuando uno escucha a socialistas decir este tipo de cuestiones, piensa, tiene que haber algún liberal infiltrado dentro del PSOE que les convenza de estas cosas. Entonces, yo creo que tenemos que, ya que somos pocos, lo que sí tenemos que ser un poco, no tanto como robles, sino como juncos. Es decir, tenemos que también ser capaces de adaptarnos a las circunstancias, saber que no es lo mismo a lo mejor la política en México que en España, que en otros países, y entonces siempre intentar hacer lo máximo posible que podemos hacer teniendo en cuenta las circunstancias, porque si no, también es cierto que nos podemos refugiar en lo fácil, que es un utopismo que queda muy bien en Twitter y en las redes sociales, pero que luego no tiene una relevancia práctica en todos los días. Yo en ese aspecto pongo siempre el ejemplo de Hayek o de Milton Friedman, que no tuvieron complejo en irse a asesorar a Pinochet o a Deng Xiaoping en China e intentar que fascistas y comunistas, pues dentro de lo malos que eran, pues hiciesen alguna medida de corte liberal que al fin y al cabo es lo que nos interesa, ¿no? Que al final la gente se beneficie de esta prosperidad y de esta libertad que tenemos los liberales siempre por bandera. Entonces, por resumir, a veces nos tenemos que aliar con el diablo, pero tenemos que tener mucho cuidado de que aliándonos con el diablo no nos convirtamos nosotros también en demonios. Perfecto, doctor, muchas gracias. Eduardo, pues ahora sí ya te dejo a ti el programa para que terminemos de despedir. Muchísimas gracias, de verdad. A ti, Majo, ha sido un placer. Muchas gracias a ambos, muchas gracias Majo, muchas gracias doctor Santiago Navajas. Ha sido un gusto, muy provechosa esta charla, esperemos que llegue a muchas personas y justamente retomar esta batalla cultural que se puede seguir ganando con razonamientos y argumentos y con un poco también de humor, un poco de esa ironía que es necesaria. Les agradezco mucho, muchas gracias doctor Majo. Gracias. Muchas gracias. Ya digo, ha sido un placer especial tener amigos allí en México con los que poder charlar de otras cosas, porque México es un país que para España es siempre muy, muy, muy especial y al que queremos mucho porque al fin y al cabo son muy, muy parecidos. Uno de los sueños de mi vida también es poder ir a la Monumental de México a defender la tauromaquia, que forma parte de otra de las batallas culturales en las que estoy inmerso, y sería ya el colmo de la felicidad estar en ese monumento a los toros. Un saludo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Majo. Gracias a todos ustedes por estar en esta conversación, en esta charla tan elocuente, y nos vemos muy pronto.